Hola, ¿qué tal? Buen día. Sé bienvenido al devocional del día de hoy. Hoy vamos a analizar el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Perdón. Un inicio de capítulo que hasta lo que recientemente hemos visto es un tanto diferente. Este es un inicio de capítulo triste. Y triste si lo lees por el hecho de que la comunidad en la que Jesús estuvo, en la que Jesús creció, se desarrolló, era una gente que no creía en lo absoluto. Una gente que daba un rechazo hacia Jesús. Y algo que me sorprende, al menos esta versión, la nueva traducción viviente, me, me, me deja pensando más que nada en la narrativa. Dice el versículo 5, dice, y debido a su incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Es algo que es aquí donde vemos que uh, el caminar con Dios es un compromiso bilateral. No solamente puede ser de un lado o puede ser del otro, sino que se necesita un compromiso bilateral para que esto funcione, esto se una. Pero también nos hace saber algo. Dice, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y asombrado de su incredulidad, después Jesús fue a la aldea, de aldea en aldea, enseñando a la gente. Es es algo que vamos a estar meditando a final del capítulo. Enseguida vemos que Jesús manda a sus discípulos, pero sin embargo él sabía que en un punto u otro iban a tener rechazo. Y el verso 10 y 11 nos muestra el consejo de Jesús a los discípulos en esos casos, que dice, les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Y esta es la razón, para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. O sea, ya nos rechazaron, pues allá ustedes. O sea, nosotros veníamos con la intención de mostrarles al Dios verdadero, pero ustedes nos rechazaron, bueno, allá ustedes. Y se nos muestra, continuando con el capítulo, se nos muestra el cómo es la muerte de Juan el Bautista. Una muerte que hasta cierto punto podríamos llamarla injusta. Y esto, si lo lees a lo largo del capítulo, es por el hecho de que el rey Herodes estaba cometiendo un pecado. Y Juan el Bautista le hizo ver su realidad, su pecado. Y eso le enfadaba mucho. Y sabrás al leer, ahí te dejo con la intriga de saber cuál es la razón. Pero ahí te podrás dar cuenta la razón del pecado que Juan le hacía mostrar. Pero aún y cuando el rey Herodes era confrontado por Juan, en cierta manera, figuradamente hablando, lo quería. O sea, le gustaba escuchar las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero vemos ahora sí, como el dicho mexicano, se le dio cuello a, a Juan el Bautista, murió decapitado. En la siguiente enseñanza, en la siguiente parte de este capítulo, uh, vemos algo que muestra el amor de Dios. El amor de Dios a través de Jesús. Porque Jesús tiene compasión de la multitud. Muestra su amor hacia la humanidad, a su creación.
Y esto es porque en el versículo 34 nos muestra, y nos dice, cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas, algo que se le daba muy bien a Jesús, el enseñar. Y cerramos con una hazaña incomprendible para los discípulos. Algo que no cabía en sus mentes, algo que les asustó, y es el ver a Jesús caminar sobre el agua. Ellos creían, un fantasma, no sé, X cosa. Lo que se les pudo haber venido a la mente a lo largo de esta hazaña a los discípulos. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, soy yo Jesús. Y algo que me gusta es el hecho de que dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Pero ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Ellos todavía seguían sin comprender cómo Jesús alimenta a esa gran multitud con una porción de comida tan pequeña, y todavía sobró. O sea, sus mentes todavía estaban allá. Pero algo hasta cierto punto triste es lo que dice al final. Dice, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y es aquí donde vamos a la reflexión englobada. Y algo muy importante que nosotros debemos de saber o tener en mente es de no rechacemos a Jesús. Es algo que lo debemos de tener muy en claro. No rechacemos a Jesús. Y también otra enseñanza que en lo personal me dejó es el ser cristiano no nos garantiza, o nos dice en alguna parte que va a ser fácil. Claro que no. Es difícil. Pero todo es cosa de perseverancia. El caminar con Cristo, el caminar con Dios, el buscarle día a día, orar, leer su palabra, estar cerca, tener una comunión con Dios. Entonces, es aquí donde debemos de parar, analizarnos, decirnos a nosotros, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo o qué debo de cambiar para seguir otro patrón, no el mismo? Porque si nos ponemos a analizar, muchas veces nuestro patrón de vida nos lleva ahora sí al barranco. Pero analicémonos y realmente reflexionemos y hagamos, más que nada es importante, hagamos el cambio necesario para no llegar al punto de rechazar a Jesús. Bueno, hasta aquí con este capítulo 6. Te invitamos a que sigas leyendo tu Biblia en su totalidad de cada capítulo que analizamos. Esto es porque sabemos que Dios va a hablar de una u otra manera, quizás igual o diferente a tu vida. Y va a ser algo enriquecedor, para las vidas de cada uno de nosotros. Regálanos un like, comparte con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, para que ellos también sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. Que sigas teniendo un excelente día. Hasta luego.